Avanzar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Economía, Investigación y Desarrollo. Participan el empresario Mario Derpich Díaz, el profesor, consultor en emprendimiento y economía digital Alejandro Riquelme Ducci y el exintendente Jaime Jelinsich Aguilar. Conduce el periodista Dante Escobar. Bien, parece que ya estamos al aire. Buenas noches, estimados magallánicos. Ya estamos en el primer programa de nuestra segunda temporada de Economía, Investigación y Desarrollo. Ya estamos juntos a nuestro panel habitual, Jaime Jelinsich, Alejandro Riquelme y Mario Derpich. Estamos también en contacto con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, también ex ministra del Trabajo y también ex diputada, ex senadora. Bienvenida acá, Evelyn, a nuestro programa. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Dante? Un gusto saludarlos a todos ustedes. Y yo siempre reclamo cuando dicen lo que han hecho, que he hecho en mi vida, porque nunca dicen que fue durante un año profesora de matemáticas. Profesora de matemáticas. Lo había dejado en el tintero porque quizás por ahí viene alguna pregunta respecto de educación. Por supuesto. Y además, una de las etapas en mi vida que gocé mucho. Establecí un contacto maravilloso con mis alumnos. Salieron súper bien en todos los exámenes. Y donde yo aprendí mucho. Por supuesto, eso fue posterior a la carrera presidencial. Así es, inmediatamente salió. Yo encontré que era bastante impresentable que después de haber estado en una carrera presidencial, yo me fuera a trabajar a una gran empresa. Encontré que era feo, inaceptable. Y entonces me fui a trabajar en un colegio. Tenía 2 cursos, uno de primero medio, uno de segundo medio. Yo estudiaba y todo el día para hacerle las clases lo más entretenidas posible, que vieran para qué les servían las matemáticas. Así que aprendí mucho de mis colegas, profesores, aprendí mucho de mis alumnos, aprendí mucho de la vida. Y ellos aprendieron hartas matemáticas. Bien, gracias, Evelyn. Lo dejo en compañía. Aquí le va a consultar nuestro economista Alejandro Riquelme. Perfecto, Alejandro. Buenas noches, Evelyn. Primero, un gusto conocerla. Yo destaco de Evelyn primero la consecuencia de ella, la franqueza de repente, como se dirige como figura pública, como alcaldesa, como profesora de matemáticas durante un año, que yo recuerdo muy bien eso. Creo que eso demuestra la consecuencia de Evelyn. Y bueno, le deseo la mejor de la suerte en esta carrera que se está iniciando. Yo que le quería hacer una consulta. Esta semana usted hizo mucha noticia respecto a una comparativa que hizo del precio de luminarias de cuánto se cobró en la alcaldía de Recoleta, sobre 700.000 pesos respecto a los 100.000 pesos que se habían cobrado, 130 y tantos mil pesos en Providencia, ¿ya? Que fue un precio completamente exorbitante y que a usted le pareció muy raro, de hecho, la primera licitación. Además, hizo declaraciones que, en definitiva, la corrupción nos tiene fregados. Se hacen finalmente las licitaciones a medida de ciertas empresas y que finalmente estos favores políticos se pagan con dinero. O sea, al fin y al cabo son coimas y por eso la Fiscalía está investigando. Sin embargo, acá tuvimos un caso muy similar, Evelyn, con el presidente regional de la Unión Demócrata Independiente, el alcalde de Puerto Natales, que también salió mencionado en esta investigación de CIPER. Yo tomé el mismo Twitter suyo, yo no sé si el operador lo puede mostrar, ¿ya? Donde en una cuarta, tuvieron que hacer 4 licitaciones. En la tercera licitación, el alcalde actuó de la misma manera, y adjudicó la licitación nuevamente a esta misma empresa que está siendo investigada por Coima, que es Intelcom. ¿Y sabe qué valor, señora Evelyn? Casi 4 veces el valor que usted adjudicó por luminaria. Mira, casi Alejandro, 500.000 pesos. Entonces, estaba firmado el contrato, señora Evelyn, estaba todo, y justo sale el contrato de CIPER. Yo creo que lo que usted está diciendo de que efectivamente el tema de la corrupción nos tiene fregado es muy, muy cierto, y es transversal. No diferencia sectores políticos, ni de la UDI, va desde la UDI hasta el Partido Alejandro, Comunista. El dinero tiene un poder de unificar que no te puedo contar. Con dinero de por medio o con viajecitos pagados por el fisco se unen todos. No hay diferencias políticas. Y yo quiero ser súper clara. Yo no conozco ese caso, no me puedo referir. No se puede
aceptar nada de nadie, ni aunque fuera mi hermano el que lo hiciera, no se puede aceptar. Nosotros hemos visto personas que realmente les cuesta llegar a fin de mes con el sueldo. Nosotros hemos visto personas que tienen que esperar a veces 1 año y medio para que los operen. Nosotros hemos visto jóvenes que tienen que abandonar la universidad porque no la pueden pagar. Nosotros vemos tantas cosas. Gente que está viviendo en viviendas indignas de 36 metros cuadrados y que justamente por ese hacinamiento, ¿no es cierto?, han sufrido también el virus de una forma mucho más fuerte que los que tenemos la suerte de tener una casa un poco más grande. Entonces yo en esto soy inflexible. De hecho, a mí me había tocado ver algo que me pareció raro en Providencia, con un director que era más bien afín a nosotros políticamente. Yo igual me fui a la fiscalía y lo denuncié. ¿Sabe qué más? No más. No, con nadie. Acá uno no se puede quedar callado para unos y vociferar para otros. Acá o nos dedicamos a que el dinero fiscal de verdad se gaste en lo que se necesita gastar para que nuestro país salga adelante, o sencillamente no somos dignos de estar en un trabajo donde se dice servicio público, pero donde muchas veces se sirven de lo público. Así que nada, y cualquier cosa que haya que investigar, yo les voy a ayudar a investigar. Jaime. A ver, 2 cosas que le quiero preguntar. La primera, usted es una destacada personaje, actor político chileno. Lleva años en la actividad política pública nacional, eso es lo primero. Y por lo tanto creo que debe tener una mirada en perspectiva de lo que pasó en Chile. La explosión social como hecho político, al parecer demostró de que había una falta de profundidad de mirada de la clase política, de la élite, que no se dio cuenta donde en un momento determinado se perdió tal vez la lógica y los proyectos políticos de los distintos partidos, conglomerados, parece que iban en una línea distinta a la vivencia de las personas. Eso es lo primero. ¿Por qué se produjo ese error de tanta magnitud de los liderazgos políticos en Chile? Porque eso es un tema de perspectiva. La política es interpretar lo que está pasando. Esa es la primera. Y lo segundo... Ahora, esa da para largo, ¿ah? Así que no me pregunten. Voy a pedir que lo pase. Y la segunda era un poco cómo se construye o se recupera la confianza a través de una nueva constitución en las instituciones, que es el gran problema que tenemos, que nadie confía en nadie. Eso, yo sé que son un poquito largas, pero... No. Voy a partir por la segunda. Yo creo que cuando el público, la ciudadanía, va y vota por alguien, alcalde, diputado, senador, etc., y ve que esas personas a las cuales le dio la confianza generan boletas que son falsas, de alguna manera aparecen beneficiando alguna actividad económica, o aparece el alcalde beneficiándose con algo. Cuando la gente, la ciudadanía ve eso, yo creo que en realidad da una rabia enorme. Cuando ve a curas, sacerdotes, que en el fondo, ¿no es cierto?, están abusando de gente joven, en que la cúpula lo supieron y no hicieron nada, es una rabia enorme. Cuando la gente ve que generales de carabineros, que se supone que debieran estar, ¿no es cierto?, resguardando el orden público y resguardando el cumplimiento de la ley, se están haciendo ricos, y muy ricos, y no pasa nada, hay una indignación enorme. Y además cuando ven la colusión en las empresas, ¿no es cierto?, en que a uno le están cobrando muchísimo más de lo que valen las cosas, mientras ellos se están haciendo muy ricos. Todo esto en un contexto en que la gente, por ejemplo, recibió una casa, un subsidio habitacional.
y a los 2 años se les empezó a llover la casa, las casas Copeva, o que son tan mal construidas y tan chicas que uno escucha lo que pasa en el departamento de al lado, o que uno mandó a su hijo con una tremenda ilusión a la universidad, pero quedan con una tremenda deuda y después en realidad no viene el empleo bueno que ellos suponían que iba a venir. Todo eso va produciendo una rabia y una frustración enorme. Ahora, al mismo tiempo, y esa desconfianza en las instituciones, yo creo que provoca mucha rabia, mucha impotencia, porque la gente empieza a sentir, oye, yo tengo problemas, nadie me escucha, y aquellos que se supone que deberían estar trabajando por mí, en realidad se están arreglando los bigotes. Yo creo que eso es en gran parte lo que genera el estallido social, es una rabia acumulada, no solamente por los problemas que yo tengo, sino que porque los que debieran estar solucionándolo, la verdad es que me están metiendo el dedo hasta acá. Y por eso que yo creo que el tema de la corrupción, el tema del enriquecimiento ilícito, el tema del abuso, sobre todo de las élites, es algo que es inaceptable. Y por eso que le decía recién a Alejandro que hay que combatirlo con fiereza de a donde venga, porque finalmente nos destruye la democracia, nos destruye la sociedad. Así de grave es. Por otra parte, uno lo que siente, ¿no es cierto?, es que hay mucha gente que se siente súper orgullosa de lo que ha hecho. Hay cuántas mamás que han sacado a sus hijos adelante, solas, y que sus hijos hoy día son profesionales. Por primera vez un profesional en esa familia, nunca antes habían tenido. Y hay un orgullo de esa familia que yo creo que hay que honrar y que hay que entender. Pero al mismo tiempo existe un temor en esa familia, que saben que en algún momento van a llegar a viejos, o que se pueden enfermar, y que ellos sienten que pueden volver a caer en la pobreza que ellos recuerdan a sus padres o a sus abuelos, que era la que vivían. Hay un temor, y hay un temor que uno tiene que escuchar. O sea, yo creo que cuando uno mira cómo nuestra sociedad ha evolucionado en cuanto a baja en la pobreza, incluso en cuanto a mejora también en la distribución del ingreso, porque ha habido una mejora en la distribución del ingreso, eso es innegable. Sobre todo cuando uno va viendo la distribución de ingresos de la gente más joven es mucho mejor que de la gente más vieja. ¿Por qué? Porque tienen mejor educación. Entonces, uno también tiene que entender que íbamos en un camino de mejora, pero al mismo tiempo de molestia y de rabia. Así que yo creo que lo que hay que hacer es realmente, bueno, en este momento, además de esa molestia y rabia, tenemos otra amenaza, que es el narcotráfico. El narcotráfico que no solamente significa, ¿no es cierto?, que jóvenes puedan caer en la droga, en el consumo, o que jóvenes puedan caer, ¿no es cierto?, en ser soldados o narcotraficantes, sino que además tiene un poder de corrupción enorme. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, hemos visto cómo está empezando a corromper distintas instituciones. Por eso que yo creo que en realidad uno tiene que ver ahora con perspectiva qué es lo que hemos hecho bien durante estos últimos 30 años, porque claramente hemos hecho muchas cosas bien, pero también cuáles son las que nos han llevado a este precipicio, y esas las tenemos, ¿no es cierto?, que enfrentar con mucho vigor y con mucho rigor también, vigor y rigor. ¿Y la primera? Es que al final es un poco eso. Cuando yo digo cómo lo vamos a enfrentar hacia el futuro, bueno, yo siempre he dicho que yo no quiero que nosotros como sector nos fijemos una meta de un tercio. Porque cuando uno dice que se quiere fijar una meta de un tercio, está con la mentalidad de la trinchera. Defendamos todo lo que hay, no cambiemos nada. Y ese no es el camino. Hay que cambiar muchas cosas. Y para eso yo espero que haya harta gente sensata de distintos lados que puedan conversar sobre lo que hemos hecho bien y sobre lo que hemos hecho mal. Conservar aquello que nos ha servido y cambiar aquello que se necesita cambiar. Don Mario.
Señora Evelyn, buenas tardes. Hola, Un gusto de tenerla con nosotros. Para mí un gusto. La he escuchado atentamente y bueno, vamos a tocar dos temas. El primero, que tiene que ver con lo que usted conversaba, interesante, yo desde el punto de vista de su reflexión, creo que está bien. Sin embargo, cuando usted estuvo en la Cámara, ya sea como diputado, ya sea como senador, la corrupción estaba instalada. Tenemos ex diputados, ex senadores que están enjuiciados, que están ya absolutamente caso terminado, ¿cierto? Perdón, pero a muchos de ellos no se les enjuició. A muchos de ellos el Servicio de Impuesto Interno nunca presentó la querella. Claro, claro, es que hubo un presidente que decía, dejemos que las instituciones funcionan. ¿Se recuerda usted? Y ese presidente, Sí, además de dejar... se cambió al director del Servicio de Impuesto Interno. Claro, y ese presidente... No, recuerde usted que ese presidente, además, ¿cierto?, de dejar que las instituciones funcionen, de repente aparece con el tema de los multifondos. Usted, en su calidad de ingeniero comercial y economista, claro, puede determinar en algún momento que, de acuerdo a la edad, usted podría haber invertido en el fondo A, B o C, pero el 99% de la gente que desconoce esto, ¿cierto?, quedó ilusionada con que al cambiar el sistema, ahora uno iba a poder invertir, y resulta que uno como afiliado de una AFP no tiene ningún poder en una junta ordinaria de accionistas, ¿cierto? Y ese fue el mismo presidente. Bien, dicho esto, yo quiero felicitarla porque hoy día usted aparece como una figura que está dentro de los presidenciables, ¿cierto? Y eso es por eso, o me quiere dar las condolencias. No, es que ya le voy a hacer la pregunta. Mire, usted ha llegado ahí por la consecuencia política, como dijo Alejandro, ¿cierto? Y eso se agradece que uno sea consecuente, se agradece que usted como alcaldesa de Providencia esté en el lugar que se ve la comuna, ¿cierto?, desde afuera. Nosotros somos magallánicos, pero tenemos información a través de las redes sociales y la comuna anda muy bien y por eso la han evaluado de esa forma tan positiva. Pero yo quiero preguntarle, ahora que usted se ve enfrentada nuevamente a esta posibilidad, ¿cierto?, y de ser candidata, ¿cuál es la diferencia que usted nos puede decir de por qué votar por Evelyn Matei y no por otro candidato? ¿Cuál sería la garantía? ¿Cierto? Que yo la he escuchado, me ha gustado mucho esto, que usted es firme en su convicción de no a la corrupción, pero además de eso quisiera preguntarle por qué nosotros, los chilenos, estaríamos dispuestos y disponibles para votar por usted en un caso de que usted vaya a la papeleta. Mario, y específicamente, ¿por qué los magallánicos deberíamos votar por Evelyn Matei? Ya. A ver, lo primero que quiero señalar es que soy mujer. Y ustedes son todos hombres. Nunca han vivido lo que vive la mayoría de las mujeres. Y es que tenemos que trabajar 3 veces más que los hombres para que nos paguen lo mismo y para que nos den las mismas posibilidades de ir ascendiendo. Yo sé que esto a los hombres les cuesta entenderlo, porque ustedes nunca lo han vivido y porque además los hombres muchas veces, o sea, yo siempre digo, no es que sean malos, no, es que no lo ven, no lo han vivido, no lo sienten,
Cuando hay un chiste que es sexista, no se dan cuenta. Y las mujeres sí nos damos cuenta. Y hay mucha rabia acumulada. Hay mucha rabia. Recordemos que los movimientos feministas en Chile empezaron ya el 2018, antes que el estallido social. Esa es una. Lo segundo, yo fui diputada por Las Condes, pero después fui diputada por San Antonio, que es un puerto donde hay mucha pobreza. Y después fui senadora por la región de Coquimbo, donde, claro, está La Serena, pero también está Andacollo, también está con Barbalá, donde hay esa sensación de que estamos lejos de todo y que hay incluso un doble centralismo. Está el centralismo de Santiago, que se lo come todo, y está el segundo centralismo de La Serena, que se lo come todo. Y al pobre con Barbalá y al pobre Illapel no le llega nunca nada. Y esa sensación yo siento que ustedes la tienen en Magallanes. Probablemente no tanto, porque cuando uno mira los ingresos de Magallanes, cuando uno ve cifras, por ejemplo, de empleo en Magallanes, no están tan mal, pero sí se sienten muy aislados. Y sí sienten además que no hay derecho que se tomen muchas decisiones en Santiago por parte de personas que están sentados en un escritorio en el centro de Santiago y que no conocen para nada la realidad de ustedes, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo quiero decirles, para mí el tema de la regionalización, dando más dinero, dando más decisión a las propias regiones que conocen mucho mejor que aquí los burócratas de Santiago cuáles son los problemas y cuáles son además las mejores soluciones, para mí ese es un tema súper importante. Yo lo aprendí en San Antonio y lo aprendí en la región de Coquimbo. En tercer lugar, y yo no sé si esto es algo bueno, pero mucha gente me ha dicho, mire señora, yo no soy de su partido, pero yo a usted le creo, porque dice lo que piensa. La verdad es que he tratado toda mi vida de decir efectivamente lo que piensa, y yo sé que hay veces que lo que digo es incómodo y cae mal, pero realmente, y yo además me he equivocado muchas veces, y me voy a seguir equivocando, soy ser humano, pero ¿sabe qué? Yo no soy de los políticos que anda con la encuesta en la mano para ver qué es lo que digo. Yo digo de verdad lo que creo y lo que pienso. Y creo que en este momento tenemos muchos temas que tenemos que enfrentar, la corrupción, porque además quiero decir que el próximo gobierno va a ser un gobierno muy complejo. Muy difícil. Porque va a tener primero minoría, cualquiera que salga electo va a tener minoría en la Cámara y en el Senado, porque hay tantos partidos que nadie tiene la mayoría. Y además va a estar la Comisión Constituyente trabajando. Entonces, ¿qué va a hacer ese pobre presidente o presidenta? No va a tener ni el poder. Vamos a tener un problema de desempleo, vamos a tener un problema social, vamos a tener un problema probablemente todavía de pandemia o de restos de pandemia, y vamos a tener además una tremenda transformación política que va a estar andando. ¿Cuáles son las cosas que yo creo entonces que tiene que hacer un presidente o presidenta en el próximo periodo? Básicamente actuar de forma muy rápida en aquellas cosas que de verdad se pueden ir solucionando de manera administrativa, no de manera legislativa. Y eso es algo que yo sé hacer, sé armar buenos equipos. Ustedes comprenderán que lo que se ha hecho en Providencia no es porque por mí, sino porque en realidad he logrado formar un muy buen equipo, incluso con los concejales de otros sectores políticos con los cuales converso mucho, porque yo creo que efectivamente viene un periodo que va a ser de transición política, social y económica, y hay que estar muy abierto a conversar y a consensuar. Y para mí, además, tenemos que empezar a conversar temas como el tema de la educación, hacer pactos sociales a 2, a 4, a 8, a 10 y a 20 años, para que de verdad en 20 años tengamos la mejor educación pública posible. Y eso, si no lo hacemos con una visión de Estado y no con una visión de trincheras políticas, como ha sido hasta ahora, no lo vamos a lograr. Evelyn, solamente nos quedan 2 minutitos antes de ir al corte. Solamente quería hacer una consulta respecto al 2012. Don Mario, ¿votaría por mí después de lo que le dije? Evelyn, mire usted una gran política, muchas gracias, pero Evelyn, estoy ahí con el lápiz en la mano, Evelyn, yo le quería consultar respecto de cuando usted vino el 2012, respecto del desborde del río de las Minas. Solamente le quería comentar, sí, pues por supuesto, si lo estuvimos reporteando, yo la conocía en el Hotel Los Navegantes, recuerdo ahí, con usted.
Bueno, la cosa es que de ahí hasta recién el año pasado se terminó de arreglar el centro de Punta Arenas con la inauguración de uno de los puentes. Todo ese tiempo ha pasado. Solamente en un minutito, ¿qué haría usted respecto de esta demora que hay dentro de la gestión para poder desarrollar las cosas que se realicen cuando deben ser? Dante, es súper complicado. Efectivamente hay leyes, hay dictámenes, hay procesos que son eternos de largo. Uno primero tiene que presentar el proyecto tiene que recibir el financiamiento, después uno tiene que hacer el proyecto ya de detalle, después tiene que ser declarado que tenga el RS, que se le llama, que sea socialmente rentable. Después tiene que pasar por la Contraloría, después hay que hacer las bases de licitación, después, mire, es muy complejo, es muy complejo. Yo no lo he estudiado, Dante, no sé cuáles de esas etapas se pueden eliminar, pero yo les quiero decir que como alcaldesa, y por eso que era tan grave cuando se nos cayó la primera licitación de las luminarias, porque perdimos un año entero, habíamos perdido un año entero en hacer las bases, en subir las bases, en que se presentaran las empresas. Por eso que casi me mataron mis equipos cuando yo dije, no, esto no se asigna, en todo de nuevo, porque era otro año más perdido. Tú tienes razón, los tiempos del sector público son brutalmente lentos, pero también te quiero decir que son muy lentos los tiempos para hacer una operación que alguien requiere. A veces se demora 1 año y medio. Sí, por supuesto. Son muy lentos los tiempos para cambiar programas de educación. Es muy lento todo. Y quizás habría que mirar en otros países donde a lo mejor se basan más en la confianza y menos en tanta norma, que finalmente yo no creo que prevengan el robo ni la corrupción, porque todas esas normas son para evitar el robo y la corrupción, y ya hemos visto que no la evitan. Y sí, en cambio, hacen muy lento todo el proceso. Quizá, pero no lo he estudiado, así que perdóname, no tengo una respuesta completa para ti, pero creo que es una súper buena pregunta, le voy a echar una mirada. Sí, por supuesto, usted y toda la clase política y todos los dirigentes deberían tener eso en carpeta, en agenda, porque las demoras, bueno, de repente, y no solamente como decíamos respecto de la infraestructura, sino también en salud. Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, nos pasamos un poco en el tiempo, le pedimos las disculpas, pero era necesario conversar con ustedes. Ha sido un agrado conversar con ustedes, cuando vaya para allá los voy a pasar a ver. Realmente para mí ha sido un privilegio poder, porque además han hecho preguntas muy interesantes y que hacen pensar. Así que bueno, que tengan una buena tarde. Igual ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, señora Evelyn, y nosotros vamos al primer corte de nuestro programa Economía, Investigación y Desarrollo. No se vayan.